Buenas, buenas chavales, les habla su colega Cires Bloderman, Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video. Ya nos habíamos tardado, pero aquí está la parte 40 de Respondiendo Preguntas, esta divertida sección en la cual ustedes pueden dejarme su pregunta y con muchísimo gusto estaré respondiendo cualquier tipo de duda que tengan acerca de Hazbin Hotel, Helluva Boss, Steven Universe o cualquier otra serie. También quiero preguntarles si les gustaría escuchar una versión rap de la historia de Angel Dust. Si es así, déjenmelo en los comentarios y ahora sí, dicho sin más, pues comencemos con el video. La primera pregunta es de Carlos Calavera y este pregunta: ¿Slenderman es un ser maligno o neutral? Pues Slenderman más que nada vendría siendo una especie de ser neutral. Digo, si nadie se acerca a su territorio donde él está, pues no hace nada. Técnicamente en todas las historias lo describen como un personaje que aparece de manera random y atrapa a los niños. O sea que técnicamente sería un ser neutral. Es como el Jeepers Creepers. Si están en su territorio, pues él los caza. Pero no es que él sea malo como tal, sino que sus acciones son malas, pero se podría decir que es un ser neutral. ¿Cuál es la diferencia entre volar y planear? La diferencia entre volar y planear es que el volar es el movimiento que se realiza en el aire usando las alas, mientras que planear es el movimiento al deslizar el aire por lo que vendrían siendo las alas para tomar la ventaja del viento. Es decir, uno implica la acción del movimiento y el otro simplemente implica el deslizar de cierta forma las alas para que el aire pueda pasar y de esta manera se logre el efecto de volar o de planear más bien. ¿Cuál es la diferencia entre un camarón y un langostino? El camarón, a diferencia del langostino, pues habita únicamente en agua salada. El langostino puede llegar a habitar también en lo que vendría siendo agua dulce. Y la importancia principal es que el langostino muestra un tamaño mayor al del camarón y también muestra un par de tenazas, mientras que el camarón pues simplemente no las tiene. La siguiente pregunta es: ¿qué tan letal es un sable de luz? El sable de luz vendría siendo una de las armas más letales. De hecho podría ser un top de armas más letales en el cine. Y el sable de luz encabezaría la lista, ya que es capaz de partir inclusive el acero. Sin embargo, el sable de luz presenta la única debilidad que podría arruinarlo, como vendría siendo el material de cortosis, que es un material inmune al sable de luz. Y también pues representaría el mayor opuesto a los sables de luz. Sin embargo, si tomamos el sable de luz y lo inventamos en lo que vendría siendo nuestra realidad, pues sería el arma más letal, ya que puede desviar disparos láser, puede partir balas y solamente es débil ante el material de cortosis y a los isalamíridos, como lo vendrían siendo las lagartijas isalamiri, que podemos observar en el universo de Star Wars, pero en nuestra realidad o dimensión pues sería el arma más peligrosa. ¿Es cierto? Y la última pregunta de Herbie el Auto ¿es cierto que los pulpos son escapistas? ¿Es un mito y se escapan de sus peceras por otra razón? Es un mito más que nada, pero sí podrían ser escapistas. La siguiente pregunta es de Carlos Calavera y perdón, me terminé saltando a Carlos Calavera. La siguiente pregunta de Carlos Calavera es: ¿cuál es la diferencia entre volar y planear? Esa ya la respondimos. ¿Sería posible un multiversus que incluya puro hueso? Pues de hecho sí, ahorita Cartoon Network está explotando mucho lo que vendría siendo la temática del multiverso. Entonces creo que sí podría incluirse a puro hueso y de hecho podría ser de los personajes más fuertes. Si hiciera un top de los personajes más fuertes de Cartoon Network, puro hueso estaría entre los más altos, pero sería superado por otros personajes, incluyendo a Sir Black Hat. La siguiente pregunta de Carlos Calavera es: ¿crees que Vipsipu podría realizar un spin-off de Alastor como protagonista pero en solitario? Depende de qué tanto éxito tenga la serie de Hazbin Hotel. Los spin-offs son el resultado del éxito o fracaso de la serie. Todo depende de qué tanto éxito haya tenido la serie y si es buena o no. Si es buena y sobre todo se destaca a un personaje en concreto, pues este sí va a tener una serie spin-off que probablemente hable de su vida o de lo que podría llegar a pasarle. Pero esto solamente depende si el personaje es bueno y muy querido por el público o no lo es. La última pregunta de Carlos Calavera es: ¿crees que Fizaroli es un arlequín o un payaso normal? Es un bufón, más que nada. Se podría decir que sí, en parte parece un arlequín medieval, pero más que nada es un bufón. Las preguntas de Herbie el Auto ya las leímos porque me salté por accidente a Carlos Calavera. La siguiente pregunta es de René Correa y pregunta: ¿crees que un pulpo pueda convivir con un calamar? Pues no lo creo tanto. Creo que el calamar, al ser más grande que el pulpo, podría comérselo. No creo que puedan convivir tan bien. Aunque pertenezcan a la familia de los cefalópodos, no creo que ambos puedan convivir demasiado bien, ya que uno terminaría siendo la presa del otro.
La siguiente pregunta de René Correa es: ¿crees que una rana pueda convivir con una tortuga? La respuesta es sí, siempre y cuando no sea una tortuga mordelona, como las famosas tortugas caimán, porque esas tortugas se terminan comiendo a las ranas. Así que creo que tortugas como la tortuga de orejas rojas, la tortuga japonesa, la tortuga de caparazón blando y la tortuga de tierra pueden llegar a convivir con una rana. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre un calamar gigante y un calamar colosal? El tamaño y la dimensión, además de que el calamar colosal habita muchísimo, a una profundidad muchísimo más grande en aguas más frías que el calamar gigante. Y la última pregunta de René Correa es: ¿qué pasaría si Jack O'Lantern se encontrara con el jinete sin cabeza? Después de todo, los dos tienen cabeza de calabazas. Pues intercambiarían calabazas y discutirían el tema. No es cierto, probablemente iniciarían una especie de combate, pero sería bastante interesante dicha interacción. Lo más seguro es que traten de atacarse uno al otro, pero al final todo termine en paz y terminen volviéndose aliados. La siguiente pregunta es de Deathmask R. Pregunta: ¿qué especies son las tortugas ninja? Las tortugas ninja vendrían siendo, si no mal recuerdo, tortugas japonesas. No serían tortugas de oreja roja, porque las tortugas de oreja roja pues tienen unas pequeñas manchas rojas, así que como tal ellas terminarían siendo tortugas japonesas. Unas tortugas bastante interesantes, excepto Slash. Slash es una tortuga caimán o tortuga mordelona. Para quien no lo sepa, Slash es conocido como la sexta tortuga ninja, y es una tortuga que en la serie original pues terminó siendo el villano, pero posteriormente en otras series terminó siendo coantagonista con las tortugas y terminó formando equipo con las tortugas. La siguiente pregunta es: ¿qué especie de pulpo es Calamardo? Es un pulpo, no fue el nombre, pero es un pulpo de la familia común de los cefalópodos. Se podría decir que es un pulpo normal, más que nada no le encontraría bien la raza. ¿Qué raza de gato es Tom y qué especie de ratón es Jerry? Tom vendría siendo un gato mestizo o gato callejero. Eso explica por qué tiene una gran relación con los gatos callejeros. Casi todos los gatos de la serie de Tom y Jerry son gatos callejeros, y por lo regular, por dicha razón, son gatos también mestizos. Entonces se podría decir que Tom era un gato callejero, pero más concretamente es un gato mestizo. Era callejero hasta que fue adoptado. Todo varía de qué dueño en cada capítulo tiene Tom, porque algunos sí explican que es un gato callejero, otros explican que es un gato mestizo, y otros como de plano no explican su origen, pero es un gato mestizo más que nada. ¿Qué especie de ratón es Jerry? Jerry vendría siendo un ratón de orejas pardas, una especie común en los Estados Unidos, y vendría siendo una especie también de ratón doméstico, o sea, un ratón común, no sería una rata, porque la rata es mucho más grande que el ratón. ¿Qué especie de cangrejo es Don Cangrejo? Don Cangrejo, si no mal recuerdo, es un cangrejo de caparazón blando. Esto por el hecho de que lo aplastan de manera bastante sencilla en el episodio de Bob Esponja BC, donde podemos ver su versión prehistórica y cómo fácilmente lo aplastan. También debido a que su concha se rompe muy fácilmente, se podría denominar como un cangrejo de caparazón suave, aunque su color no corresponda también, ya que los cangrejos normalmente son azules y no son tan rojos. Lo siguiente que me pregunta es: ¿los personajes de Among Us son astronautas o Hazmats? Depende de la versión. Algunos sí son astronautas, pero otros sí vendrían siendo Hazmats. Pero más que nada yo creo que serían una combinación de ambos. Astronautas por el traje y Hazmats por la forma que tienen. La siguiente pregunta es de Carlitos 2x2 y pregunta: ¿conoces el anime estudio de Trigger llamado Brand New Animal? Está en Netflix, en serio te la recomiendo. He oído hablar de él, pero no lo he visto, voy a checarlo. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un diablo? ¿Crees que son lo mismo? Diablo es el término más acuñado únicamente a un ser demoníaco. Se podría decir que diablo es un término, pero en esencia son casi lo mismo. Es todo por cuestión cultural y dependiendo de la región donde te encuentres, a uno lo van a llamar demonio, a otro lo van a llamar diablo, aunque también diablo hace la generalización meramente a Satanás o a Lucifer, motivo por el cual se podría decir que es simplemente un término coloquial que se le asigna a un demonio. Pero en esencia son casi lo mismo, solamente es un coloquialismo que se da en algunas partes o en algunos países. ¿Por qué los robots de Star Wars se llaman droides?
Los robots de Star Wars se llaman androides porque es un término acuñado a los robots o autómatas que son seres mecánicos y que poseen una inteligencia artificial. Es más que nada un término alterno que se le da en Star Wars. También sería un coloquialismo propio de Star Wars, como una subterminología para el término androide. La siguiente pregunta de Carlitos 2x2 es: ¿sabías que los pulpos se pueden tener como mascotas? Sí, sí se pueden tener como mascotas, nada más es cuestión de que tengas un buen tanque y una buena pecera, y no que los tengas como Belle Delphi, que tiene un pulpo muerto y que hace cosas bien extrañas con él. La siguiente pregunta es de Mario Sánchez Serrano y pregunta: ¿te gustaría ver una serie animada sobre un fan de Doom, o un fan de Hazbin Hotel y un fan de Helltaker salvando el mundo de demonios, entre otras cosas, y al mismo tiempo se lleven bien sabiendo que tienen diferentes costumbres? Pues sería bastante interesante ver cómo un fan de Helltaker, uno de Hazbin Hotel y un fan de Doom se llevan bastante bien, pese a que ambos fans, tanto el de Helltaker como el de Hazbin Hotel, pues técnicamente veneran demonios, así que técnicamente sería algo irónico, pero podría ser una serie satírica bastante interesante. ¿Qué diferencia hay entre el infierno de Hazbin Hotel y el infierno de Doom? El infierno de Helltaker no sé muy bien. Conozco el infierno de Hellraiser. El infierno de Hellraiser pues es básicamente un laberinto gigante donde se encuentra un ser omnisapiente y omnipresente que se llama que se llama Leviatán. En el infierno de Doom pues es un infierno más parecido a lo que vendría siendo la descripción general bíblica. Y el infierno de Hazbin Hotel es más parecido a una ciudad o a una copia del mundo. Las diferencias notables serían que en el infierno de Hazbin Hotel el castigo hacia los pecadores no se muestra de una manera tan fuerte, a diferencia de Hellraiser, donde los de Hellraiser pues sí son torturados. Y otra importancia es que en el infierno de Hazbin Hotel tiene una estructura o sociedad socioeconómica basada en los principios que hay en cuanto al comercio y a la economía del planeta Tierra. Por eso es que es básicamente una copia de la Tierra. Y en el infierno de Doom todo se rige de una forma más jerárquica y sobre todo de una forma un poco distinta al universo de Hazbin Hotel, ya que no existen los Overlords y las almas ahí pues están condenadas al sufrimiento eterno, mientras que en el universo de Hazbin Hotel se les brinda una especie de segunda oportunidad para que les vaya bien. Y la última pregunta de Mario Sánchez Serrano es: ¿qué universo de videojuegos es peor para vivir, el universo de Doom o el universo de God of War griego? Pues en los dos te van a fastidiar los demonios, los dioses. No te fastidian los dioses y no te fastidian los demonios. Pues es casi lo mismo, que se podría decir que el universo de God of War es un poco más pasable, porque si le rindes culto a un dios o lo mega veneras, si eres un buen guerrero, puedes ser favorecido por él, mientras que en el universo de Doom pues técnicamente no. La siguiente pregunta es de Straw Jack y pregunta: ¿los personajes de Among Us son astronautas o son alienígenas con trajes espaciales? Son una subespecie que está disfrazada como astronautas, pero no son humanos como tal, son alienígenas. ¿Cuál es la diferencia entre un camarón y un langostino? Esa creo que ya la respondí. ¿Qué tan letal es un sable de luz? A esa ya también la respondí. Y es cierto que las de Straw Jack, perdón, es que creo que me salté las preguntas. No, es que hay dos cuentas que escribieron lo mismo. La siguiente pregunta es de Mashiro Senpai y pregunta: ¿cuáles son los personajes favoritos de Hazbin Hotel y Helluva Boss? Mis personajes favoritos de Hazbin Hotel serían Angel Dust, Alastor, Charlie Magne, Lucifer Magne. Y de Helluva Boss serían Luna, Blitzo, Stolas, Octavia y Striker. Y la segunda pregunta de Mashiro Senpai es: ¿cuáles personajes de Hazbin Hotel crees que sean siguientes de hacerle un rediseño? Pues si seguimos con los rediseños, yo creo que el siguiente que le van a hacer un rediseño va a ser al Triunvirato B, a TV Box, a Valentino y a Red Velvet. Más que nada porque yo pienso que ellos van a ser los principales antagonistas. La siguiente pregunta es de Ultra Raptor Helljack y pregunta: ¿qué diferencia hay entre un dinosaurio real, críptidos que recuerdan a los dinosaurios? Ejemplo, el Kasai Rex es un T-Rex sobreviviente del Valle del Congo, y el Kasai, pero si existe el T-Rex no habitó el continente, pero sí similitudes con el Carnotauro. La similitud que hay, se podría decir que los dinosaurios críptidos vendrían siendo una subevolución o subespecie de dichos dinosaurios que gracias a
alternativa climática no se extinguieron, de alguna manera lograron sobrevivir y lograron adaptarse a dicho clima, encontrando una similitud con el clima prehistórico. Esa sería la única diferencia, ya que conservan lo que vendría siendo forma primitiva y no se adaptaron a una forma más pequeña. Esa sería la diferencia entre los dinosaurios y los críptidos y los crípticos jurásicos. La segunda pregunta es: ¿qué hubiese pasado si el mosquito se traga la sangre del gigantosaurio muerto en vez de la de Rexy en el prólogo de Jurassic World Dominion? Que hubiera salido un dinosaurio muchísimo más canijo y hubiera sido muchísimo más peligroso. Aunque no he visto muy bien la serie de Jurassic World Dominion. Pues, no, la serie no es la nueva película que va a salir. Creo, y es que ya estoy bien confundido. Lo importante es que si hubiera hecho eso, pues habría salido una especie muchísimo más peligrosa y hubiera sido, pues, no tan leal a los humanos. La siguiente pregunta es de Wolfchain y pregunta: ¿crees que Dios esté siendo egoísta en el universo de Hazby Hotel y Hello a Vos? No, lo que pasa con Dios en ese universo es que sinceramente no le importan los seres humanos. Es la temática que se toma de un Dios despreocupado que no le interesa, que básicamente vas a entrar al cielo solamente si Él quiere que entres al cielo. Y es una forma pues un tanto común, como algunas personas pues ilustran a Dios al ser un ser despreocupado, que solamente se preocupa por muy pocos y que solamente van a pasar las cosas al ser omnisapiente y omnisciente si él quiere que pasen las cosas. La siguiente pregunta es de Carlos Poblete y pregunta: ¿qué pasaría si el cielo y el infierno tuvieran una guerra actual en Hazby Hotel y Hello a Vos? Pues que se desataría un caos bastante grande. Lo peor de todo es que el cielo trataría de diezmar las fuerzas del infierno. Y probablemente sea un argumento bastante bueno para la temporada final de Hello a Vos, que el cielo planea invadir el infierno para de esta manera eliminar el proyecto de Charlie e iniciar una guerra donde estén obligados los demonios a pelear por Lucifer. La siguiente pregunta es de Hardbox y pregunta: ¿crees que Disney prestaría a Mickey Mouse y al Pato Donald para el Multiversus? Los incluya como personajes invitados. Es que en la película de Roger Rabbit salieron junto con Bugs Bunny y el Pato Lucas. Pues probablemente sí, mientras gane dinero Disney, pues claro que los va a prestar. La siguiente pregunta es: ¿qué pasaría si Vortex le pone los cuernos a Luna? Pues más bien la pregunta sería: ¿qué pasaría si Vortex pone los cuernos con Luna? Porque Vortex tiene otra pareja. Entonces si pusiera los cuernos con Luna, pues sería algo bastante normal. Están en el infierno, así que es muy raro que exista la fidelidad. La siguiente pregunta es: ¿cómo sería la Tierra en el universo de Star Wars? ¿Se vería en la Edad Media o en la actualidad? Pues probablemente se vería ya extinta, más que nada porque muchos humanos que se encuentran en distintos planetas o alienígenas con rasgos humanos, pues son evoluciones de los seres humanos, así que simplemente se podría decir que la Tierra como tal ya estaría extinta, o probablemente sí estaríamos en la Edad Media. Si Calamardo quiere a Bob Esponja, ¿por qué el amagado Pulpo dice que odia al irritante Esponja Marina? ¿Por qué Calamardo dice que odia a la irritante Esponja? Porque es una relación de amor-odio más que nada. Sí lo quiere, pero a la vez lo saca de quicio en determinados momentos. Pero como tal sí lo quiere y lo estima bastante a Bob Esponja. La siguiente pregunta es de Mariano Vallejo y le pregunta: ¿ya has escuchado de Avenged Sevenfold? ¿Te gusta o no? No he escuchado de Avenged Sevenfold. La siguiente pregunta es: si Blitzo se hubiera enfrentado a un ángel en el pasado, ¿crees que tendría cicatrices de su enfrentamiento o el recuerdo de dicho enfrentamiento, o hablaría de él? Pues probablemente. De hecho Blitzo ya se enfrentó a los querubines, así que ya tiene una buena historia para hablar. El único demonio que ha sobrevivido a algún ángel. La siguiente pregunta es: ¿por qué Bunícola jamás ataca humanos? ¿Viste la serie? No vi la serie de Bunícola, pero no sabría decirte por qué no ataca humanos. Quizás por una creencia o motivo personal. La siguiente pregunta es: ¿crees que el Hotel Felicidad de Charlie va a tener muchos clientes o no tendrá ninguno? Pues siento yo que al principio no tendría ninguno, pero cuando termine la serie y probablemente si Angel 2 se puede redimir, pues sí va a tener muchísimos más clientes interesados en redimirse. La siguiente pregunta es: ¿crees que Osama Bin Laden esté en el infierno y es un Overlord? Pues probablemente sí llegue a ser un Overlord porque él tuvo el control de muchos humanos, así que probablemente sí, aunque también puede que no lo sea. La siguiente pregunta es: ¿Halloween, Viernes 13 o la Masacre de Texas? Pues yo me quedo con Viernes 13, que es de los principales hack slash que existen en el mundo.
La siguiente pregunta es ¿por qué el Tratado de Versalles dejó en la ruina a Alemania pero favoreció a todos los países ganadores? Muy simple, porque la historia, al igual que los tratados, al igual que los documentos, los escriben los ganadores. Así que era normal favorecer a los países ganadores y debilitar aún más a los países vencidos para que estos no tuvieran otra incursión bélica, cosa que fue totalmente errónea, ya que el Tratado de Versalles fue uno de los principales argumentos que Hitler utilizó para desatar lo que vendría siendo la Segunda Guerra Mundial, además de inculpar a los judíos, motivo por el cual pues este sería el argumento principal por el cual Alemania entró o inició más bien la Segunda Guerra Mundial, aunque también había motivos de odio racial en dicho argumento. La siguiente pregunta es, si Ángel 2 es un demonio araña, tiene 8 brazos, ¿crees que pueda tocar una batería de 10 tambores? Pues claro que sí. No lo vería como algo tan difícil, inclusive puede que haya algún episodio musical donde lo veamos tocar un instrumento. La siguiente pregunta es ¿por qué los diablillos imps son más pequeños que los hellhounds, las almas de los pecadores y los overlords? Porque su forma está basada en la de los demonios o espantajos tradicionales y su forma siempre va a ser un poco más pequeña y no va a ser tan desarrollada como la de algunos overlords, aunque sí existen diablillos o demonios que tienen una altura un poco más considerable. Todo depende del anillo en donde hayan nacido, porque recordemos que los demonios o los diablillos del círculo de la avaricia pues eran más pequeños. Y la siguiente pregunta es ¿qué crees que me pueda pasar si llego a hacer enojar a Luna? Pues que te va a eliminar tal y como eliminó al niño en el episodio piloto. La siguiente pregunta es de Mashiro Senpai y pregunta ¿cómo crees que termine Hazbin Hotel y Hello a Boss? Hazbin Hotel creo que va a terminar pues con un final bastante agridulce. Siento yo que Ángel 2 iba a poder redimirse y ver al cielo, pero este va a pedir regresar y va a tener muchos clientes Charlie Magne que van a querer redimirse. Y el posible final de Helluva Boss es que Blitzo termine casado con Stolas, termine volviéndose una reina infernal y finalmente termine adquiriendo más poder y su empresa de IMP se vuelva algo más global. La siguiente pregunta es ¿qué nombre de villano te gustaría tener? Me pregunta Estrella Oscura. ¿Mr. Chaos o Doctor Polar? La siguiente pregunta es de Gilcamar y pregunta ¿el nombre angelical de Lucifer de Hazbin Hotel es Lucifer o Samael? Híjole, es que ahí sí es un poco difícil. Hay un cómic donde Lucifer conoce a su yo del pasado y se llama Samael, y Lucifer es un nombre que adquiere después, así que podríamos decir que ambos. La siguiente pregunta de Gilcamar Gimalcar es ¿crees que Husk pueda liberar a Ángel de su contrato? Probablemente si él reta a Valentino por el contrato de Ángel 2, pues sí podría liberarlo. La siguiente pregunta es ¿conoces la canción Royal Flush de Sylvian Howe? Si no la escuchas, escúchala, es del mismo compositor que Addict y habla sobre Husk. No la he escuchado, pero voy a escucharla para enterarme un poco más de él. Es que más que nada las canciones que más me gustó oír son las de Ángel 2 y las de Alastor. La siguiente pregunta es ¿crees que Husk use ropa en la serie y pueda llevarse bien con Ángel 2? Pues yo pienso que sí. Inclusive probablemente terminen siendo pareja. La siguiente pregunta es ¿conoces el cómic llamado Rescate y Revelaciones? Es un cómic de Husker 2. Sí lo conozco y es bastante bueno. De hecho es el argumento perfecto para un episodio de cómo Husk podría librar a Ángel 2 de Valentino. Pero lo más importante es el contrato que muestra Valentino diciendo que Ángel 2 es de su propiedad y es uno de los argumentos principales para la serie. La siguiente pregunta es de Estrella Oscura y pregunta ¿qué pasaría si el diablo de Cuphead se enfrentara a Lucifer de Hazbin Hotel? Pues que sería una batalla bastante abrumadora, sin embargo creo que el Lucifer de Hazbin Hotel tiene más poder que el diablo de Cuphead. Siento yo que el diablo de Cuphead tiene un poder menos fuerte en lo que vendría siendo el universo en su universo, y siento yo que en el universo Lucifer, en el universo de Hazbin Hotel, Lucifer posee una habilidad muchísimo más importante que es la de alterar el entorno en el que él se encuentra, siendo un poder básicamente similar al de Dios. La siguiente pregunta es de YouWat XD y pregunta si Dios se ha ido de su trono y se ha ido a encerrar en el santuario más alto del cielo, ¿quién tomaría su rol como rey del cielo? ¿Sería el arcángel Miguel, ya que se dice en muchas culturas que él es el príncipe del cielo? ¿O sería otro ángel? Supuestamente hay un cómic
donde Dios dice que se va a retirar y los principales candidatos son Lucifer y el arcángel Miguel. De hecho, Lucifer quiere ganar para devolver a Lilith a lo que vendría siendo el paraíso, o de plano hacerla su esposa. Sin embargo, al enterarse que Miguel ganó, pues Lucifer se enfada, y ahí es cuando Dios se da cuenta de que Lucifer no puede gobernar, motivo por el cual ocurre la gran guerra celestial. La siguiente pregunta es de Valeria Tapi y pregunta: ¿qué pasaría si los Sims se enfrentaran contra el Escuadrón Delta? Pues que sería una batalla bastante picarda, aunque un tanto desigual si lo piensas. La siguiente pregunta es de Simón Osorio Calderón y pregunta: ¿qué pasaría si hubiera un crossover de MLP y Hazbin Hotel? Pues que serían los ponis del apocalipsis. Serían los ponis del apocalipsis y serían las versiones más oscuras de los personajes de MLP. La siguiente pregunta es de Karina G.P. Padrón Ibarra y pregunta: ¿qué fue lo que pasó con la mamá de Blitzo? ¿Sigue viva o está muerta? No se sabe, aunque muchos teorizan que falleció, pero no se sabe a causa de un accidente que provocó Blitzo. La siguiente pregunta es de Ismael Colmenares: si te gustaría un fanart de Ángel 2 interpretando al Rey Helado, sería bastante interesante. La segunda: ¿cuál es el helado que más te gusta? Chocolate con menta. Y la última pregunta es: ¿viste Sonic 2? No la he visto, pero sí quiero verla. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Hernández: ¿y crees que aparezca la madre de Jesús María en Hazbin Hotel? Híjole, ese es un tema un tanto polémico, igual que la aparición de Jesús. Más aún porque Netflix ya sacó una serie hablando de Jesús en sus años de juventud, y sí quisiera hablar de esa serie aquí en el canal, porque esa serie está inspirada en lo que vendría siendo un evangelio descanonizado por la iglesia de cómo era Jesús cuando era joven, pero sí sería un tema un tanto frágil. Pero probablemente sí llegue a aparecer, o por lo menos haga un cameo o sea mencionada. La siguiente pregunta es de Guillén 5D y dice: ¿un imp puede tener hijos con un sabueso infernal? No, son dos especies totalmente diferentes, no lo pueden hacer. Sí lo pueden usar para hacer el delicioso, pero no pueden tener hijos, son incompatibles. La siguiente pregunta es de Chris Megalgerfo TF2 y pregunta: hola, ¿me extrañaste? Un poco. Sí se extrañó ver tus comentarios en los videos. La siguiente pregunta es: ¿viste Moon Knight? Y claro que sí la vi, está bastante buena, una buena serie. La siguiente pregunta: Estela es una MILF. Claro que sí, de hecho voy a hacer un video hablando de él. ¿Sabías que soy vato XD? Pues de hecho sí, casi la mayoría de mis suscriptores son chicos. La siguiente pregunta es de Julián Diego y pregunta: ¿Ángel 2 es americano o italiano? Es italiano. ¿Tú eres ateo o agnóstico? No soy ni ateo ni agnóstico. Soy un tercero. Soy una religión muy aparte, que si la supieras te entraría temor y huirías de aquí. La siguiente pregunta: ¿Judas está en el infierno? Pues según la Biblia y según muchos escritos sí se encuentra en el infierno. ¿Cómo verían los ángeles a Charlie como hija de Lucifer? Pues simplemente como su hija, técnicamente Dios es su abuelo, entonces no creo que la vean como algo tan malo. Ángeles como Azrael sí la ven como algo malo, pero técnicamente la verían más que nada como un simple demonio, o como un híbrido. Y bueno, gente, esas han sido todas las preguntas. Si tienen alguna pregunta que dejarme para la parte 41, no duden en hacerlo. Con gusto estaré respondiendo, perdón por haberme tardado tanto tiempo. Y recuerden que si quieren un rap hablando de la historia de Ángel 2, pues simplemente déjenmelo en los comentarios y dejen su like. Si llegamos a más de 20 likes, pues traeré la historia de Ángel 2 en versión rap. Les habló su colega Cires Bloderman, deseándoles un gran día.